Ahora viene Rayi Burún, ingeniero geoespacial, fundador de Cloud, y para los periodistas un divulgador en redes, en medios y en todos lados, que nos ha enseñado a los periodistas cómo encontrar datos certeras sobre los contagios y víctimas del COVID-19. Hola Rayi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola. Gracias por estar ahí un domingo. Quería saber cuál es tu balance a los 7 meses de la pandemia en términos de lo que nos acaba de decir el doctor Díaz, ¿no? Que todavía hay una cifra no encontrada de las víctimas completas, de las víctimas, perdón, del COVID-19 y cómo has visto si en el camino han aprendido los diferentes actores a lidiar con una pandemia de este tipo. Ya, a ver, acerca de la primera pregunta, ¿no? Que es de las cifras. Si miramos los números del viernes, ¿no? De los casos de, digamos, la gente, y lamentablemente, como he dicho en otras situaciones, es en Perú porque estamos utilizando las pruebas equivocadas, las pruebas serológicas para tratar de traquear lo que está sucediendo, tenemos que medir muertos, ¿no? Si miramos la cifra de muertos del MINSA en la sala situacional hasta el 25, hasta el viernes, estábamos teniendo, digamos, un monto a ver si no me equivoco, estoy confundiéndome acá de los números que tengo mezclados un poquito. Pero básicamente lo que estamos teniendo es un exceso de alrededor de 83.137 muertos, basado en los números ¿cómo se llama? Basado en los números, disculpa que estaba mirando diferentes números al mismo tiempo, me llamaste cuando estaba haciendo eso. De exceso de muertos, ¿no? De la comparación de los años pasados con el año actual, ¿no? Son 80.890 muertos en exceso. Entonces, si miras las diferencias que hay entre los números de las direzas con la sala situacional, hay una diferencia de alrededor de 10.000 muertos, ¿no? Entonces, digamos que estamos en una situación, y ojo, el caveat de ese exceso de que estoy hablando, ese exceso de 80.890 muertos, incluye todos los muertos, sobre todo, ¿no? Entonces, si escuchamos un poquito la entrevista anterior, donde estamos hablando de que ahora hay casos de no solo COVID, sino de otras enfermedades que no han sido tratadas, ahí estamos incluyendo ese número también. Estamos hablando de 80.000. No sido tratadas por culpa del COVID, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces es difícil desglosar exactamente cuántos de esos son COVID y cuántos de esos no son COVID, pero igual lo que sabes es de que en comparación a los años pasados tienes 80.890 personas. Y que todo eso es un contexto de la pandemia, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? El otro problema de lo que dicen las direzas versus lo que dice la sala situacional también es problemático, ¿no? Tienes el MINSA diciendo que hay 32.037 muertos, tienes las direzas diciendo que hay 41.927. Entonces, ese desfase, por lo menos el desfase del SINADEF sí entiendo por qué existe, porque es difícil la clasificación, no depende del MINSA, sino depende de la persona que está haciendo el registro de defunción, pero las diferencias entre el MINSA y las direzas es un problema burocrático, ¿no? Entonces, si me preguntan si es que hemos aprendido algo, sí hemos aprendido bastantes cosas, pero nos falta, digamos, reaccionar correctamente acerca de lo que hemos aprendido, ¿no? Estamos cometiendo bastantes de los mismos errores. Sabemos qué cosas están mal y lamentablemente seguimos en la misma situación. Y eso no lo digo solo yo, sino lo han dicho los otros invitados también. Sí, entonces con esa cifra, o sea, se puede hacer esta comparación para saber el nivel de letalidad que tenemos en nuestro país. Lo haces comparando incluso con pruebas serológicas, o sea, las cifras de contagios en relación al número de personas que han muerto, basándote en la cifra esta que has mencionado, 80.000 personas.
Sí, 80.000 personas es del registro de defunciones. Sí, Entonces claro. ahí Sí. básicamente lo que haces es miras el exceso, cuentas exactamente cuántas personas se murieron en los años pasados, son las cifras normales de muertes Sí. diarias que hay en el Sí. Perú y comparas la diferencia, ¿no? Se puede filtrar todavía por otros campos, donde te dicen, hay campos de descripción, donde te explican exactamente, o digamos lo que se ha puesto en el registro acerca de por qué se murió la persona, ¿no? Pero Claro. ya Ahora, depende de la persona que está registrando. y Entonces, digamos, decir que somos el país que mayor cantidad de muertes tiene por 100.000 habitantes, esa afirmación se haría, ¿es correcta? ¿Es correcta? sí, claro, claro, Sí. definitivamente que sí. Aunque se hace basándose en una cifra de contagios que usan pruebas serológicas. O sea, A ver, cuando nosotros decimos eso, o cuando bastante de nosotros empezamos a mencionar ese hecho, ¿no? sí. Ya estábamos utilizando los números del SINADEF, ¿no? Yo pienso que lamentablemente actualmente no conozco a nadie que diga que las cifras oficiales de la sala Sí, situacional del MINSA son las correctas, ¿no? Ni la propia ministra, ¿no? sí, Entonces, sí, claro. sí, No, sí. claro, o Pau. sea, ustedes directamente asumen de que ya las cifras del MINSA no son las cifras, o sea, digamos, porque Sí, sí, exactamente, exactamente. O sea, digamos, si la misma ministra está diciendo eso, la gente que trabaja ahí dice lo mismo. Cuando miras los resultados digamos, los reportes que salen de prospectiva, los reportes que salen de prospectiva están comparando, digamos, SINADEF, ¿no? Muertos. Y eso lo están haciendo desde mayo. Entonces, si el mismo grupo de prospectiva no está confiando en los números completos que vienen en SDS, los reportes de prospectiva son los que van al presidente al final, ¿no? Además, hay Entonces, esta encuesta de Ipsos que lo que decía es que 7 de cada 10 peruanos conocemos una persona que ha muerto por COVID. También es un indicador, sí. ¿no? Mayor que dicen las cifras de... Eh, Ahora, mientras que hablamos, me ha llegado una encuesta de la PCM sobre, acá está, ¿no? Gobierno del Perú participa en la encuesta nacional COVID-19, marcando asterisco 321 numeral. Eh, ya no es primera vez que me llega. ¿Está dando alguna utilidad? ¿Está sirviendo de algo este tipo de encuestas? la respuesta es que no llegan a los datos abiertos. Si me preguntas a mí personalmente, no lo sé. ¿No? Y no lo sé porque no están llegando los reportes públicos de qué se está haciendo con esa información. Eso es algo que viene de la PCM, llegan, se hacen las preguntas, van al MINSA, al grupo de CDC, y desaparecen en un hoyo negro donde no sabemos cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, si se están utilizando para tomar algunas decisiones, no están publicados, no se el sabe. argumento, no, el argumento que se ha repetido desde el lado del gobierno o gente que, digamos, que apoyaba lo que decían los ministros Zamora o ahora la ministra Massetti, es que es muy difícil aplicar el rastreo de contactos digital y cualitativo en un país tan heterogéneo como el Perú. ¿Qué respuesta usted daría a esa afirmación que la han repetido y por eso es que no tenemos rastreo de contactos? No hay seguimiento al virus, digamos, nada es Claro, a ver, el argumento, a ver, si tú miras, y cuando voy a hablar de olas y de curvas, lamentablemente no estoy hablando de olas y curvas de casos positivos, de casos detectados, estoy hablando de olas y curvas de muertos, ¿no? Si miramos eso y miramos por región, lo que vas a notar es que hay una curva que sube y que baja, una sola ola grande. ¿Qué sucede con eso? Que la ola empieza en diferentes puntos en cada región, ¿no? El caso de Lambayeque es un poco distinto. El caso de Lambayeque hay como unas curvitas, entonces parece que se estaba conteniendo y luego no, y luego sí, y luego no. Pero si miras las demás regiones, siempre es una curva que sube y baja. Y las buenas noticias es de que en la mayor parte de regiones, la curva de muertes diarias ya está casi en su normalidad. Ojo, están muy cerca de esa normalidad. Están todas en bajada, todas cerca de la normalidad. En Lima, en otras regiones todavía no completas, pero ya estamos acercando a eso, ¿no? El argumento para no hacer el rastreo de contactos inicial era, no, estamos en pico, hay demasiada gente infectada, no se puede seguir, estamos en, qué sé yo, ¿no? Era un trabajo demasiado grande.
esta primera ola que hemos tenido, y cuando digo primera ola, no estoy hablando de la ola nacional, sino la primera ola por región. Región. Entonces, esta primera ola por región fue casi un tsunami, ¿no? Es una ola gigantesca que sube y baja, que no ha sido controlada, pero ya está, digamos, en casi normalidad. Entonces, digamos, ¿cuál va a ser el argumento para no intentar controlar la segunda ola? Que ya estamos en niveles donde sí lo puedes controlar. Claro, Si antes me querías... pruebas. Claro, si antes me decías que no podías hacerlo, podíamos entrar en discusiones acerca de cómo se hacía en otros países y aquí no. Pero entonces, ¿cuál va a ser el argumento ahora? Donde sí se puede controlar. ¿Hay el riesgo que nos pase lo mismo que está pasando en España? Allí mi respuesta es más como una opinión, honestamente. ¿Por qué? Porque no se han hecho estudios de seroprevalencia en cada región. Si tú me darías los números de estudios de seroprevalencia en cada región y sabíamos exactamente cuál es el porcentaje, sí te podría dar una respuesta que no sería basada en opinión, que sería basada en datos verdaderos, ¿no? Entonces, yo pienso que por el patrón de la ola de muertos de SINADEF que hemos tenido, que ha sido una, digamos, ha sido una ola grande, gigantesca, radical, que no ha sido controlada, ¿no? En otros países donde sí se han tomado medidas para tratar de controlarla, no has tenido una sola ola grande que sube y que baja, sino has tenido como olitas que subían y bajaban, ha habido cierto control de esa primera ola. En nuestro caso no. Entonces, basado en eso, yo pensaría que una segunda ola no sería, digamos, igual de radical por el porcentaje de gente que asumo, que pienso, porque no sabemos, porque no está en el estudio de cero prevalencia, asumo que sea alto, ¿no? Y ahí vienen otros factores, vienen los factores de cuánto tiempo dura esta inmunidad, ¿no? Tenemos casos de gente que se ha reinfectado, 9 casos, No sé. 3 de esos casos han sido peor la segunda vez, y cada semana viene uno más. Todavía estamos hablando de una poca cantidad de casos, pero estamos hablando de que, o sea, es real, la reinfección es real, ¿no? Y existe también el otro factor de movimiento poblacional, donde tú abres la frontera y tienes diferentes versiones, el virus que están entrando, entonces tienes otra cantidad de gente susceptible que está entrando dentro de la ecuación. Entonces hay factores, esos son los factores que van a causar esta segunda ola, ¿no? La inmunidad temporal, cambio de comportamiento, ¿no? Con el comportamiento actual que tenemos, llegaríamos a casi algo normal, ¿no? Pero igual tenemos que abrir ciertos otros negocios, entonces entiendo que es un tema un poco más complejo, ¿no? Entonces estamos afrontando casi, digamos, no solo la segunda ola igual que antes, o sea, si es que las autoridades no están implementando, salvo los SMS que los mandan a los mensajes de la PCM, rastreo de contactos cualitativo, cuantitativo, si es que no tenemos claras las cifras todavía por retrasos burocráticos, Sí. Es como si nada hubiera cambiado. Estamos como repitiéndonos cada 3 meses que estamos hablando. O sea... Sí, no, o sea, digamos, o sea, yo sí lo veo de una manera un poco más positiva en este caso, porque si tú te enfermas hoy en día, vas a tener la habilidad de tener camas UCI disponibles o camas hospitalarias disponibles. Si tú te enfermabas hace un mes, iba a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces, y si miras la cantidad de muertes diarias por región, sí se va reduciendo. Entonces, digamos que sí tenemos que mirarlo del lado positivo, que estamos como recibiendo un segundo chance para ver qué es lo que vamos a hacer con esta segunda ola, ¿no? La ¿Qué situación tenemos está que mejor. hacer en ese segundo chance las autoridades para que no nos pase lo mismo que en abril y marzo? Lo que todo el mundo estaba hablando que estaba hablando desde hace meses. Rastreo de contactos, aislamiento, aplicativos con rastreo de contacto digital, pruebas moleculares. O sea, yo creo que ya parecemos teléfono malogrado repitiendo lo mismo constantemente, ¿no? Continuar Sí, usando la mascarilla. Estamos acá siempre, sí, exacto. Exacto, ¿no? Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer.
sea, lo peor que puede pasar, o sea, yo me imagino es, la gente se confía porque los números están bajando, viene la época de playa, todos se van a la playa, se quitan la máscara y hacemos un concierto, ¿no? Ahí vas a ver, ese es un cambio de comportamiento que va a causar un problema, ¿no? Con el comportamiento actual... Lo que ha pasado en España, eso es lo que ha pasado también. Se fueron de vacaciones, se fueron a la playa, viajaron y ahí vemos la máscara, ¿no? Y se quitaron la mascarilla, ¿no? Pero una segunda ola que cobre la vida a 80.000 personas es difícil, ¿no? Esperemos. Es difícil porque a pesar, sin el estudio de seroprevalencia, de nuevo, es un porcentaje alto de gente que ha sido infectada, ¿no? ¿Cuánto te va a durar ese segundo respiro? No sabemos. O sea, todo el mundo puede dar opiniones. Yo te puedo decir, sí, va a durar para siempre. Otros dicen, no, solo dura 3 meses, 4 meses, nadie sabe, ¿no? Y bueno, y eso sin hablar todavía de la vacuna, ¿no? Eso ya es otro momento. Sí, el tema de la vacuna, ese sin hablar el tema de la vacuna. El tema de la vacuna es algo que vamos a estar hablando bastante el próximo año, ¿no? Claro, pero es como un placebo, al final. Hablar de la vacuna es como pensar en que va a haber una salida fácil, digamos, ¿no? La vacuna va a llegar, ¿no? Estamos en 80.000 personas extras que se han muerto, que no se debieron haber muerto. Es posible llegar a los 100.000 a finales de año, ¿no? Sin, digamos, tratar de bajar esa ola. Pero igual, ¿no? O sea, va a depender bastante del comportamiento de las personas. La cosa está mejor, míralo de esa manera. Claro, pero no hay que relajarse pensando que va a venir ya la vacuna, es un poco esa la idea. No, yo no sé quién ha estado haciendo eso o estado pensando de que ya estamos, eso es lo que uno quisiera pensar, pero no es así, claro. Sí, nadie debería estar bajando la guardia pensando de que la vacuna ya llega, que todo está bien. No es así. Claro, yo siento que han postergado ciertas cosas, han aparcado discusiones como el rastreo de contactos, las pruebas moleculares en el gobierno, pensando en como ya viene la vacuna, ya dejemos esto y hagamos esto, ¿no? Es como, realmente no terminas de hacer una cosa bien y te embarcas en la segunda cosa que recién está en su fase 3, porque la vacuna todavía está en fase 3, ni siquiera está para usarse, entonces claro. es así, ¿no? Ni chicha ni limonada, y mientras desgraciadamente siguen muriendo más peruanos, ¿no? Claro, y tienes todavía aparte, dependiendo de quién está haciendo la vacuna, está teniendo la vacuna, digamos, fases que se paralizan para ver algunos casos que han salido que hay preocupaciones y luego se resumen, y luego se paralizan y se resumen. ¿Qué es lo que esperas en esa fase 3, ¿no? Esperas que la gente, que cuando estás haciendo el estudio, que cuando sale esa vacuna, que puedes estar seguro de que, o por lo menos sentirte seguro, de que va a funcionar y que no vas a tener efectos secundarios, ¿no? Que es el proceso que se está estudiando en este momento. Yo ni siquiera discuto el tema de la vacuna, honestamente. Para mí es más un tema de, bueno, ¿qué cosas podemos hacer diariamente para tener una semi-normalidad sin tener que contagiarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo te cuidas hasta este momento, ¿no? Cosas así. La vacuna me parece algo todavía tan lejos que no está dentro de mi conversación diaria con otras personas. Lo que no está tan lejos, lo que son las elecciones presidenciales, ¿no? O sea, debería ser lo que hablamos hace un rato con Mariana también, el tema de discusión, el tema científico, el tema médico, entre los candidatos, y todavía por lo menos no vemos mucho de eso, ¿no? Sí, ahí hay varios temas, ¿no? Creo que ojalá, yo estoy cruzando los dedos, que alguien tome el tema de un ministerio de ciencias y tecnología, honestamente. Yo sé que cada vez que se menciona este tema, digamos, el argumento en contra es, bueno, no podemos agregar otro ministerio más, tenemos demasiados ministerios. Y yo sí pienso que se necesita repensar un poquito y reestructurar cómo estamos pensando acerca del rol de ciencia y tecnología en general, ¿no? O sea, tú tienes Argentina, que tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología desde el 2007, Brasil desde el 85, Chile desde el 2018, Colombia desde el 2009. O sea, son ministerios de tecnología, información, ciencia, ¿no? Hasta Bolivia creo que tiene un embajador de ciencia y tecnología. Y nosotros todavía no vemos eso como un tema
importante, ¿no? Tienes Secretaría Digital debajo de la PCM, encargo de ciertos proyectos de tecnología, tienes Concitec por este lado, tienes Innovate Perú debajo del Ministerio de Producción, tienes, digamos que debajo de varios ministerios tienes el tema de tecnología, pero no es una prioridad, ¿no? Vemos temas como los de ahora, ¿no? Estamos teniendo educación a distancia. Y educación a distancia necesitas tener internet, ¿no? El tema de internet para todos. No está dentro de la discusión. Es, vamos a comprar tablets y repartimos los tablets, ¿no? Pero ese no es el problema. Claro, el internet, ¿no? Como yo pienso y me gustaría escuchar a algún candidato que se tome unas metas importantes en esa área, ¿no? Decir, oye, para el año, no sé, en 5 años, internet para todo el Perú, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener temas de educación a distancia, ¿no? Y telemedicina a distancia, todo, algo que es tan importante, ¿no? Bolivia tiene un satélite de telecomunicaciones y ellos pueden dar internet a todo el país y nosotros ¿no? Habiendo gastado, qué sé yo, 333 millones en una red dorsal de internet que ni siquiera podemos utilizar, que gastamos 40 millones, creo, anuales para mantenerla y que 3 entidades en todo Perú que las pueden usar. En fin, hay varios temas que serían interesantes que estén dentro de la discusión de nosotros como país, ¿no? Ojalá que algún político lo tome como algo importante. Estamos en el tiempo de la tecnología, ni siquiera tenemos una guía específica de cómo como país vamos a impulsar ciencias y tecnología. Preocupante. Y vemos lo que nos ha costado esta situación, ¿no? En términos de vidas, en términos de tantas familias de luto y cómo ha quedado nuestra economía además, ¿no? Ragui, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, volvemos a conversar contigo a ver si es que hay algún avance en lo que podemos hacer para evitar pues esta segunda ola que nos golpea aún. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a ti. Chao. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Diarios de Pandemia. Pau. La próxima semana no vamos a tener programa porque vamos a salir de vacaciones por una semana. Y luego de esa semana regresamos con Diarios de Pandemia. Muchas gracias y hasta los domingos. Chao.